Buenos días, hermanos, estamos aquí nuevamente con ustedes para estudiar una lección bien importante, una lección que es la última de esta sección, de la sección de las emociones. Y bueno, pues todas han sido importantes, pero esta sesión es primordial porque ¿quién no ha entrado en depresión? La depresión es una emoción que tiene varios matices y nos lleva a veces inclusive a tomar la decisión de consultar a un médico, dependiendo de la situación en la que estemos, dependiendo de hasta qué punto hayamos llegado a sentir la depresión y hasta qué punto esta depresión nos haya incapacitado. Entonces es muy importante. Yo quisiera pasar a hacer un repaso rápido de la lección, porque quisiera al final darles unos tips, darles 8 puntos que he podido extractar de esta lección y de otras prédicas que he estado escuchando acerca de esto. Y son unos tips para que usted los escriba. A medida que vayamos hablando, pues usted puede ir y buscar una libreta, si no lo ha hecho, y tener la lista, porque son unos tips, son 8 tips bien importantes para que en el momento en que nosotros sentamos que estamos decayendo en una situación de depresión y de angustia, usted pueda entonces acudir a esto que dice, algún día yo escribí algo acerca de la depresión y de cómo combatirla, o de cómo combatir esos estados de tristeza en los que a veces caemos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, vamos a empezar en oración. Vamos a pedirle al Señor que nos abra nuestra mente y nuestro corazón. Amado Señor Padre Celestial, te damos gracias por este día, por esta mañana, Señor. Y te pedimos que nos acompañes en este estudio, Padre, y que podamos, Señor, interiorizar y tener grabados en nuestro ser que tú estás ahí presente en todo momento. Gracias, Señor, por esta lección y quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces aquí en la aplicación para la vida nos habla de que pues obviamente este es un mal que aqueja muchísimo en este momento porque estamos dominados por la depresión. Pero bueno, estamos dominados, pero nosotros podemos dominarla también, dominar esta depresión. Y esa es la meta a la que queremos llegar hoy, aprender a dominar esta emoción que nos puede llevar a cosas bien, bien feas. Entonces, es una emoción muy complicada, es una emoción que inclusive hay depresiones que son clínicas. Nosotros los cristianos no debemos caer en el error de pensar que porque vamos al médico y acudimos a que nos mediquen para una depresión severa, estamos siendo tenemos falta de fe. Y la verdad es que a veces las depresiones clínicas son porque hay estas son hormonas que se desajustan y nos hacen caer en esa tristeza y en esa melancolía, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos tener miedo de ya cuando la situación se nos sale de las manos de consultar a un médico para que nos ayude de pronto a salir de una manera efectiva de este problema. Los síntomas de este desorden pues esencialmente son una falta de interés por cualquier cosa, una tristeza y un abatimiento que a veces no entendemos por qué y ni de qué vienen. Afecta el humor de la persona, nada les parece gracioso, nada les parece bonito, nada les parece digno de su atención. Las personas generalmente se sienten inútiles, se sienten que que son un estorbo, e inclusive pueden llegar a pensar en hacerse daño. En los casos más severos, pues sabemos que la gente en estados de depresión pueden llegar hasta quitarse la vida. Todos podemos sentir en algún momento de nuestra vida pues preocupación por las cosas, obviamente por las cosas que nos aquejan, por los aprietos financieros. Yo creo que los aprietos financieros son una de las causas más predominantes pues para entrar en depresión. Una enfermedad, una crisis en familia. Todas estas cosas nos hacen caer en momentos de mucha tristeza y de mucha melancolía. Y entonces nos sentimos como si el mundo entero estuviera en contra nuestra.
No encontramos nada, absolutamente nada positivo en las cosas que tenemos alrededor. Podemos estar rodeados de la familia, vivir en nuestras casas, tener provisión y sin embargo no vemos esa bendición, no vemos que sea nada bueno, que sea nada positivo, todo lo vemos negro. Y sé que muchos de nosotros hemos pasado en algún momento por esta situación. Y entonces para esto vamos a irnos al Salmo 31, donde aquí el salmista ha pasado por una serie de situaciones muy complicadas y que estamos hablando de David. Ustedes saben que David en el transcurso de su vida, él pasó por todas las habidas y por haber. Era un pastor, era un humilde pastor, donde se vio enfrentado a situaciones de la naturaleza, donde sus ovejas se vieron amenazadas por tigres, por osos, por animales. Tenía como el desprecio de sus hermanos, no era como muy aceptado. Inclusive hasta de su padre lo menospreciaba. Luego la vida le sonríe y el Señor lo bendice y empieza entonces su proceso de reconocimiento de quién es Él. Entra a ser soldado de Saúl, es perseguido, es odiado, intentan matarlo. Bueno, la vida de Saúl realmente es una vida que tiene unos altos y unos bajos impresionantes. Si usted no la conoce, le recomiendo que empiece a leer por primera de Samuel y segunda de Samuel. Bueno, la vida de David entonces entra en unos altos y bajos muy impresionantes y él en un momento dado llega a sentir esta terrible depresión. Pero este salmo que él escribe entonces nos anima a reconocer quién es Dios, a reconocer la soberanía de Dios sobre todas nuestras circunstancias. Es una liturgia que nos enfrenta a una aguda crisis emocional en la que él está sufriendo. Y nos pasa entonces por ese sufrimiento, por ese comunicarse con el Señor, por ese entregarse a lo que el Señor quiere hacer con él, por ese pedirle que lo ayude a entender y a comprender por qué está pasando por estas situaciones y finalmente reconocer que en las manos del Señor es en las únicas manos en que él va a poder ser liberado de este sentimiento y de esta emoción que lo está carcomiendo. Entonces, para entrar en materia, leamos el Salmo 31 del 1 al 2. Y dice, en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame de tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Aquí podemos ver en cada línea unas características bien importantes de lo que Saúl quiere hacernos, de lo que David quiere aquí darnos a conocer. Es evidente que él está pasando una crisis emocional muy grande por las palabras que utiliza para expresar. Y lo primero que dice es, en ti, oh Jehová, he confiado. Esto nos anima también a que nosotros cuando entremos en esos estados de desánimo podamos decir, Señor, yo confío en ti, yo he confiado en ti y no importa lo que venga, aquí yo sé que tú estás aquí. Entonces, él lo primero que expresa a su boca es que no tiene duda de que el Señor hasta allí lo ha acompañado y que es merecedor de toda su confianza. Luego él dice, no sea yo confundido jamás. La palabra confundido aquí es la palabra ebosa que en otras partes de la Biblia la utilizan también como avergonzado. No sea yo confundido jamás o no sea yo avergonzado jamás. Y es que David le teme ser avergonzado cuando termine en manos de sus enemigos. David refleja una pena por la enfermedad también, parece ser. Y es comprensible. Yo he conocido a algunas personas que no les gusta comentar que están enfermas porque no quieren sentirse, parece que esa situación, el hecho de sentirse enfermo, lo hace sentir disminuido, lo hace sentir como que no es lo suficientemente fuerte, lo hace sentir avergonzado.
Y esa es una situación que nos puede llevar a una depresión o a una tristeza profunda. El estar enfermo y usted no poder comunicarlo porque simplemente usted no quiere no quiere sentirse avergonzado. Y cualquiera dice, bueno, pero ¿por qué avergonzado? ¿Acaso cuál es el problema de estar enfermo? Todos podemos estar enfermos. Sin embargo, miren lo que dice aquí Pablo en el 1 Corintios 15, eh, dice que identifica a la vida carnal en un estado de corrupción, deshonra y debilidad. Este cuerpo es un cuerpo según el versículo, dice, es un cuerpo de corrupción, de deshonra y de debilidad. Y estos suelen de cierta forma reflejarse en nuestros sentimientos, en esa vergüenza. Y aquí entra igualmente el pecado. El pecado nos puede llegar a hacernos sentir en deshonra con Dios. El pecado puede llegarnos a hacernos sentir indignos. La corrupción y la debilidad es algo que puede entrar en nuestro ser y puede llegar a corroer nuestra estima y puede llegar a destruirnos. Pero estamos en este cuerpo y tenemos que enfrentar todas estas circunstancias. Y finalmente no, sino el salmista aquí implora en este verso, dice que líbrame de tu justicia. Sabemos que el temor, al principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y pues imagínense la justicia de él, ¿verdad? Aquí parece que el salmista se siente avergonzado y tal vez puede estar pensando que es un castigo divino. Los castigos de Dios, pues obviamente son la justicia de Dios, es la que prima sobre nuestras vidas. Por nosotros no podemos hacer propia justicia, sino es Él quien la hace. Bueno, después dice, inclina a mí tu oído. David sabe, desde siempre supo que el Señor estaba con él y que el Señor inclinaba su oído y que era atento a sus ruegos, a sus palabras. En el Salmo 6, mucho antes del 30, de que escribiera el 31, él dice, no solamente es importante, Jehová ha oído la voz de mi lloro, mi ruego, mi palabra, mi clamor. O sea, el salmista David sabía que el Señor estaba atento a lo que él estaba diciendo. Es importante para Dios escuchar la oración de sus hijos y para Él es muchísimo más importante entrar en esa íntima relación con nosotros cuando nosotros nosotros clamamos a Él y Él nos escucha, Él quiere que haya una íntima relación entre Él y sus hijos. Y aquí en la siguiente palabra, él ha llegado a un punto crítico, ha llegado ya, digamos que a un nivel cúspide de su desesperación y dice, libérame pronto. Cuando hablamos de libérame pronto, pues obviamente es un grito de ayuda, de desesperación. No dudamos que David haya sentido esta amargura y esta situación en muchas ocasiones y que le haya implorado al Señor que lo libere pronto. Sin embargo, nosotros sabemos que el Señor tiene un tiempo perfecto para cada situación. Cuando nosotros estamos en una de esos abatimientos tan difíciles y en una de esas situaciones de dolor, nosotros imploramos igualmente, Señor, libérame, porque que esto pase pronto, que esto se termine, que esta situación se termine de una buena vez por todas. Pero pues el Señor obra a su tiempo, en su tiempo perfecto. Nosotros tenemos que ser aquí muy conscientes de la soberanía de Dios, de lo que Él quiere para cada uno de nosotros y que todo va a llegar a nuestro tiempo. Recordemos al fiel Job, como él pasó por todas esas vicisitudes que pasó y que tal vez pocos de nosotros podríamos soportar, y sin embargo el Señor lo levantó y lo restauró en el tiempo perfecto, en el tiempo que era necesario. Él no nos libra de acuerdo con nuestras esperanzas. Es algo difícil de escuchar, difícil de interiorizar, pero es así.
Nuestros tiempos y nuestros deseos no son los suyos, pero los suyos son perfectos. Esa es la diferencia. Los suyos son perfectos y nos lleva a una vida perfecta. Él nos quiere llevar a unas situaciones donde nosotros podamos estar en completo gozo y paz con Él, pero tenemos que pasar por esas situaciones que para nosotros no son agradables, pero que nosotros tenemos que confiar en que el tiempo de Dios es perfecto. David luego confiesa: sé mi roca fuerte. Mi roca fuerte. La expresión mi roca fuerte, pues Moisés el primero que la dijo. Él dijo, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son de rectitud. Entonces, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Él es esa roca que nos da esa fuerza, que nos da ese poder para librarnos de todas estas batallas, y que nos da la fuerza para poder no solo librarnos, sino para poder soportarlas y pues soportar el tiempo que Él crea necesario esas pruebas. Luego dice, y finalmente en este 2 versículos que leímos, dice: fortaleza para salvarme. Él es la fortaleza para salvar. Sin duda los problemas habían anulado las emociones del salmista, dice aquí. Y estaba él totalmente entregado, pues. Él conocía que el Señor era el único que podía salvarlo, el único que podía entregarle un refugio cierto. Sabemos que, por ejemplo, en el Salmo 119, en el verso 114 dice: mi escondedero y mi escudo eres tú, es tu palabra, en tu palabra he esperado. Una clave grande para poder salir de estas situaciones es conocer la palabra de Dios, conocer sus promesas y saber que esos tiempos son perfectos y que podemos confiar en Él. Entonces, resumiendo aquí, decimos primeramente que entonces que reconocemos que las aflicciones pueden controlar nuestras emociones. Sí, somos humanos, somos seres espirituales, pero somos seres metidos y embutidos en este cuerpo carnal que estamos llenos de emociones que nos cambian, nos nublan el entendimiento, ¿verdad? Y estas emociones usualmente suelen sofocar nuestra fe, suelen apagar toda la esperanza que teníamos cuando son demasiado fuertes. La presión que ejercen estas circunstancias no son desconocidas para el Señor. Entonces, reconozcamos que las aflicciones pueden controlar nuestras emociones, pero igualmente debemos reconocer que todas esas cosas están sometidas bajo el señorío del Señor. Segundo, reconozcamos que podemos ser liberados de la tiranía de las emociones. Y es que el enemigo más feroz reside en nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que nos nublamos, los que nos ponemos tercos, los que nos dejamos abatir, los que nos dejamos controlar por esas emociones y estas emociones empiezan a ebullir en nosotros y a veces se salen de nuestro control también. Pero Cristo nos promete que Él nos tiene para nosotros un camino de paz y debemos siempre tener eso presente. Reconozcamos que tenemos una roca fuerte ante el mar de emociones que nos rodea. A veces esas emociones nos hacen sentir como si estuviéramos en medio del mar y estamos empujados y golpeados por vientos, por olas, por situaciones tempestuosas que se nos salen de nuestro control. Pero también tenemos que tener en cuenta que Él es nuestra roca fuerte, que en medio de ese mar está Él. Está Él allí para hacer nuestra roca de donde podemos nosotros agarrarnos y poder salir adelante en estas circunstancias, en circunstancias difíciles. Bueno, leamos ahí entonces cómo sigue el Salmo 31 del 3 al 4. Dice: porque tú eres mi roca y mi castillo, porque tu nombre me guiará y me encaminará. Sácame de la red
que has escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Aquí vemos unas hermosas palabras del salmista. Esta es una oración elevada que le hace al Señor, y la Biblia tiene muchísimas oraciones así elevadas donde la persona que las hace se entrega y se rinde completamente a quien es Dios, para que pueda ayudarlo a sanar esa aflicción de su alma. Bueno, dice que a veces una persona que está pasando por un trauma puede decir cosas contradictorias. Y esto es una realidad. Lo hablábamos y lo mirábamos cuando estábamos estudiando la emoción del duelo. El dolor del duelo o el dolor de una situación difícil nos puede llevar a decir cosas que no son correctas, ¿verdad? Cosas que no tienen sentido, que no tendrían sentido para nosotros en otro momento. Pero sabemos que el Señor es nuestra roca fuerte y es nuestro castillo. Sabemos que personas que pasan por un aprieto emocional a veces están en el sí y a veces están en el no, y a veces no sabe, se bambolean entre dos sentimientos, digámoslo así. Reconocemos, por ejemplo, que muchas personas que que son presas y que son sometidas a torturas pueden llegar a decir cosas que los comprometen en crímenes de los que no fueron culpables, ¿verdad? Entonces a veces así nos sentimos cuando estamos demasiado agobiados por el problema, y entonces empezamos a decir cosas que no son ciertas y que nosotros mismos sabemos que no lo son, pero que las mismas circunstancias nos hacen de pronto renegar del Dios que tenemos, y tenemos que tener mucho cuidado de no caer en estas circunstancias, en estas situaciones. Y eso es una parte de saber cómo controlar esa emoción, ¿verdad? De saber que sí, que podemos sentirnos abandonados en una hora de desesperación, pero que también tenemos una roca fuerte a la cual acudir, que es nuestra fortaleza y nuestro castillo, así como lo dice aquí el salmista. Luego dice, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Obviamente es una frase previa que el salmista habla con Dios, como que lo sustenta en sus delirios, en sus angustias, ¿verdad? Dice que por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Me pongo a pensar en este momento en cuando estamos en una situación de depresión. Nos puede llegar a tumbarnos en la cama y no querer pararnos, no querer saber de nada, ¿verdad? Como querer olvidarlo todo, no pensar y dormir y dormir y dormir. Pero pero si nosotros conocemos previamente quién es Él, quién es el Señor, cómo trabaja en nuestras vidas, cuáles son sus características y cómo se maneja Él en los tiempos, cómo sus tiempos son perfectos, no son los mismos nuestros, entonces nosotros podemos encaminarnos hacia ese castillo, saber emprender ese camino hacia esa fortaleza que es el Señor. Es algo espiritual. No es que el camino esté ahí y nos vayamos a un monte a buscar un castillo inexistente. No, es una cuestión espiritual, en donde sabemos que tenemos que caminar con Él, acompañados de Él, porque Él está, teniendo la certeza de que Él está con nosotros, y encaminarnos a buscar ese castillo y esa fortaleza que es Él, esa fortaleza espiritual, en donde Cristo nos va a sustentar en esos momentos tan difíciles. Recordemos que antiguamente en el tabernáculo, pensemos un poco en el tabernáculo allá en el Éxodo, cuando el Señor decide habitar en medio de su pueblo. Él está en medio de su pueblo sin importar las circunstancias, sin importar por dónde se muevan. Él no está estático, Él está ahí con su pueblo en el tabernáculo, y levantado en el tabernáculo, y el tabernáculo viajaba con ellos cuando se movían. Y en este momento podemos decir que el Señor, igual por donde nos movamos, si nos bajamos al fondo del mar de emociones, y si subimos a los momentos más sublimes, Él está con nosotros. Él levanta tabernáculo y viaja con nosotros a través de
todas las circunstancias por las que pasemos. A veces, tal vez sí podemos pensar, son tan difíciles las circunstancias que suele pasar a un cristiano, bueno, todas las personas. Pero cuando nosotros estamos conscientes de que el Señor levanta su tabernáculo y camina con nosotros, entonces la situación es diferente. En el Nuevo Testamento nos hablan de algo muy parecido para la iglesia y está en Apocalipsis 1:20, donde dice que Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. Cuando se refiere a los 7 candeleros, se habla de las 7 iglesias. Y Él anda en medio de su iglesia. Nosotros somos su iglesia, anda con nosotros igualmente. Entonces nunca se sienta solo, por más de que sus pensamientos crean que usted está totalmente íngrimo en el mundo y que no tiene la ayuda de nadie. Piense que siempre Él está ahí para acompañarlo y para guiarlo a esa torre y a ese refugio que es Él mismo. Bueno, luego dice: sácame de la red que me han escondido para mí. La red es esa red que, en sentido figurado, manda el cazador para atrapar a su presa. ¿Cuánto nos hemos sentido que el enemigo o los enemigos de este mundo mandan una red y nos atrapan en medio de nuestro caminar? Pero es que desafortunadamente estamos en este mundo y este mundo nos va a tender muchas trampas. Miren lo que dice Miqueas 7:2. Dice: faltó el misericordioso en la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Miqueas podía haber aparecido en este momento y haber lanzado este versículo y es tan actual como en aquel momento. Hoy en día cada cual lucha por lo suyo, sin pensar en quién se arrastra por delante, ¿verdad? Entonces estas son situaciones en las que debemos pensar que estamos en este mundo y este mundo es así, que es un mundo caído, es un mundo en cuyo príncipe es Satanás. Entonces no vamos a encontrar muchas cosas buenas nosotros aquí. Pero sin embargo Dios también derriba esas redes y envuelve a los suyos en su propia red. Él nos envuelve también en su red, pero con un propósito totalmente distinto. Una red que nos va a llevar aquí a una paz y a una tranquilidad que solamente podemos experimentar quienes lo conocemos. El enemigo aquí entonces son las circunstancias adversas, las circunstancias que este mundo nos pone y que nos lleva a esos puntos de desesperación. Pero sabemos que la red que tiende el Señor es una red de amor, una red de paz y una red de tranquilidad. Y debemos dejarnos atrapar por ella. Y finalmente en este verso el salmista dice: pues tú eres mi refugio. En la tierra prometida, igual, si vamos también allá por el libro de Josué, cuando él estaba repartiendo la tierra prometida entre las 12 tribus, el Señor le da la orden de que construya unas ciudades refugio. Esa ciudad de refugio es una historia que me causó mucha curiosidad, porque pues imagínense aquí que sucediera algo así, pues, no sé cómo sería, ¿no? Pero esa ciudad de refugio era para aquellas personas que cometían un delito involuntariamente. Por ejemplo, que alguien estuviera, no sé, moviendo troncos de árbol y el tronco se cayó y mató a otra persona. Entonces fue un homicidio involuntario. O que se le incendió la casa y en la casa habían más personas y entonces él se salvó, pero las personas se murieron. Entonces, pues esos son homicidios involuntarios, ¿verdad? Y el Señor, sabiendo que estas situaciones ocurren, entonces Él previó estas ciudades refugio, donde no podían ir, la gente no podía ir a hacer justicia por su propia mano. Qué sabiduría tan grande la del Señor. Pero ¿esto a qué viene? Esto viene a que el Señor conoce las intenciones de tu corazón. Él sabe por qué las cosas llegaron a suceder. A veces nosotros nos culpamos, nosotros mismos nos culpamos por situaciones en las que llegamos, o culpamos a otras personas, o otras personas nos culpan a nosotros, mejor sería decirlo así, otras personas nos culpan a nosotros de una manera injusta.
pero nosotros sabemos que esa ciudad de refugio existe en el corazón de Dios, porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, esas intenciones no fueron malsanas, el Señor las conoce y Él entonces se vuelve ese refugio para nosotros. El salmista aquí trata de cubrir muchas circunstancias por las que nosotros podemos llegar a caer en una depresión. Y una puede ser esa, una injusticia, ¿verdad? Una injusticia donde nosotros sí pasó algo malo, pero nosotros no tuvimos la culpa, por decirlo así. Entonces podemos sentir vergüenza de estas circunstancias y podemos ser acusados, pero el Señor es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Dice entonces aquí en Pedro 5, del 6 al 7, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Animarse es una situación que debemos tener en cuenta cuando lleguemos. El animarse, el estar en un estado de animación, estar animado, solamente lo logramos cuando podemos entrar en su presencia y llevar todas esas quejas al Señor. Entonces Él va a tomar en cuenta cada una de ellas y va a mirar nuestro corazón y nos va a sacar de todas esas circunstancias. Entonces aquí tenemos 3 cosas para recordar y para tener en cuenta aquí. Primero, el fiel conoce la fortaleza de Jesús. En Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarios, quitándolo del medio y clavándolos en la cruz. El Señor clavó todas esas cosas que nos eran contrarias. Él nos lavó de todas esas cosas que incluso nosotros mismos habíamos provocado y nos libró de nuestras debilidades para darnos esa fortaleza necesaria. Entonces el Señor Jesús es nuestra fortaleza. Segundo, el fiel conoce el poder del nombre de Jesús. El poder del nombre de Jesús. Nosotros se supone que nuestras oraciones deben ser terminadas en el nombre de Jesús, porque en su poderoso nombre muchas cosas se hacen. Pero no es el hecho de torcerle el brazo al Señor diciéndole esto lo pido en el nombre de Jesús y creer que las cosas se hacen así. No. Debemos tener en cuenta que Él no quiere que lo manipulemos. Esta no es una cuestión para manipularlo, sino es una cuestión de saber que en el poderoso nombre de Jesús muchas cosas van a pasar, muchas cosas van a cambiar en nuestras vidas. Él nos guía y nos encamina y nos hace entender cuáles son esas cosas poderosas que Él puede cambiar en nuestra vida, solo pronunciando su nombre. Tercero, el fiel sabe que tiene un refugio en Cristo, su Salvador. Nosotros sabemos que ese refugio, muchas veces, ese alivio tal vez no lo sentamos en esta vida, tal vez pensemos que nos puede dar el aliciente para continuar, nos da el aliciente para seguir nuestro caminar en esta vida, y tal vez estas circunstancias que nos llevan a esa tristeza o a ese abatimiento nunca cambian, pero Él nos da esa fortaleza para seguir adelante. Dice, vuelve aquí a repetir, porque Jesús dice que le decimos al Señor, tú eres mi refugio, y entonces en Él podemos descansar. Él es el único que nos saca de la red que han escondido para nosotros nuestros enemigos, las circunstancias, los hombres, lo que nos tengan en una situación emocional desafortunada. Entonces debemos confiar en ese refugio que es Cristo Jesús. Bien, finalmente, entonces miremos lo que dice el Salmo 31 del 5 al 8. Y dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado.
Me gozaré y alegraré de tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en un lugar espacioso. Aquí en esta porción del Salmo 31 leemos que la expresión es de una persona que ya está, eh, eh, que está feliz y está contenta y está gozosa porque el Señor ha escuchado su plegaria. Lo podemos ver que el humor cambia, que ya no es esa súplica desesperada, sino es ese sentimiento de gozo y de alegría y de seguridad en el Señor. Entonces aquí vamos a mirar tres realidades que se hablan, de las que se habla aquí en estos versículos que leí. En primer lugar dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y es que realmente la vida de las emociones se trata no solo de lo que podemos palpar con nuestras manos, sino es de lo que realmente va a suceder con un espíritu eterno, con el espíritu eterno que nosotros tenemos. Y es que nosotros sabemos que el espíritu es eterno y va a dos eternidades distintas. Si vas de la mano del Señor, vas con Él a reinar con Él. Y si no vas de la mano del Señor, entonces vas de la mano del enemigo. Y ese es otro estado diferente. Distinto al que nosotros estamos anhelando y al que el Señor quiere para nosotros. Entonces, por eso decimos, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque es que no, lo que nosotros tenemos que estar pendientes y tener presente es que no es solo lo que en este momento podemos tocar, es lo que va a venir en esa eternidad. Y por eso tenemos que estar apercibidos de lo que está pasando en nuestras vidas para poder llegar con Él a esa eternidad. Segundo dice, tú me has redimido. David aquí habla de redención. Y aquí entonces está exponiendo esa doctrina de la redención. Esa doctrina en donde dice que Él no solo lo sanó, no solo lo salvó, sino que lo compró por precio, por un precio importante. En 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Igualmente, primera de Pedro, del capítulo 1, entre el 18 y el 19, cita estas siguientes frases. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros, cuando tenemos tan presente que hemos sido comprados por un precio tan alto, entonces nosotros podemos sentir que realmente esa redención es total y real. La sangre de Cristo no se derramó en vano, ni una sola de sus gotas se derramó en vano. Él nos compró con esa sangre. Y ese precio que nosotros tenemos es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Esto lo vamos a nombrar aquí más adelante. Lo importante que es entender que tenemos un muy alto, que es que se pagó por nosotros un muy alto precio. Y en tercer lugar, quiero mostrar aquí que Dios es un Dios de verdad. Y esto lo dicen en muchas partes. Por ejemplo, Romanos 3:4 dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él es veraz totalmente. Juan 1:14 dice, Jesús vino lleno de gracia y de verdad. Que nada lo haga poner a usted en duda de lo que el Señor ha dicho que va a suceder. Porque ya sabemos que lo que sucedió, lo que se dijo de lo que había que suceder, ya sucedió, fue verdad. Pero a veces ponemos en duda lo que va a venir. Y si el Señor lo dijo es porque es verdad. Juan 5:33 dice, dio testimonio de la verdad. Y Juan 14:6 dice, es la verdad que salva para todo el que lo recibe por medio de la fe. Entonces, sabemos que Dios es un Dios de verdad.
que Jesús es un Dios de verdad y que todo lo que se ha dicho es verdad. Dice después, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, no más yo en Jehová he esperado. Aquí hace referencia a algunas cosas que quisiera mencionar, porque cuando nosotros pasamos por circunstancias muy difíciles y estas circunstancias no se solucionan de manera rápida, entonces solemos entrar en unas situaciones muy complicadas. Por ejemplo, alguna situación económica que son esas tan dolorosas, donde ha habido una pérdida de dinero, ha habido un robo, ha habido una mala intención. Entonces nos llenamos de venganza y de odio. Empezamos a desear el mal para otras personas. Cuando sabemos, digamos que conocemos que la situación por la que estamos pasando es por culpa de alguien, entonces podemos llegar a caer en este pecado, en llenarnos de odio, de venganza y de alegrarnos porque a esa persona le pase algo malo. Igualmente, cuando las situaciones se ponían muy difíciles, aquí habla de lo que pasaba anteriormente cuando los judíos caían en calamidad, digámoslo así. Entonces ellos entraban a buscar supersticiones, hechiceros, adivinos, personas que hablan de remedios ilusorios. Y esto no tiene nada de antiguo, es muy actual, muy actual. Y es que cuántos no hemos conocido a personas que se desviven porque les digan el futuro, por saber qué va a pasar, porque les den bebedizos y cosas para cambiar su destino o para cambiar el destino de otras personas. Esto es lo que aborrece el salmista aquí, es que aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Mucho cuidado con dejarse arrastrar por cuestiones que nos llevan a adorar ídolos que no son nuestro Dios. Uno puede decir, pero ¿cuáles ídolos hoy en día? Sí hay ídolos, sí hay ídolos. El salmista simplemente tuvo su esperanza puesta en Dios. Él, por cada circunstancia que estemos pasando, nos grita en toda esta lección, pon tu esperanza en Dios. Pon tu esperanza en Dios. No pongas tu esperanza ni en tu propia justicia, ni en ningún otro tipo de ayuda que no sea la del Dios mismo. Bueno, finalmente aquí dice, me gozaré y alegraré de tu misericordia porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. Él confiesa finalmente que sí, que efectivamente Dios ha estado con él en todas sus angustias. Él no dice en ningún momento que aquí que ha sido sanado o que ya pasaron los problemas. No, simplemente dice que el Señor ha estado caminando con él en todas sus angustias. Y él continúa lidiando con sus dificultades, pero sin embargo está gozoso porque sabe que el Señor camina a su lado. Y este es el llamado que el Señor a nosotros en estos momentos, que tengamos la certeza de que el Señor camina a nuestro lado, que Él nos va a librar de la aflicción y que Él conoce la angustia de nuestra alma. Usted se siente abatido y angustiado y su alma está dolorida, entréguele esas situaciones al Señor. Aunque Él ya las conoce, Él es el que las va a manejar. Él es el que lo va a sacar a usted de esas circunstancias. Y si usted tiene que hacer algo, Él le va a decir cuál es la parte suya. Pero Él es el que maneja todas estas circunstancias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. El Señor nos saca, nos libra y nos vuelve a levantar. ¿Cuántos? A ver, levanten la mano los que han salido de esas situaciones depresivas, de esas angustias absolutas, solamente de la mano de Dios, ¿verdad? Que es asombroso como Él actúa en nuestra vida y como Él hace que las cosas sucedan para poder nosotros salir adelante. Dice que la persona que pasa por tiempos de depresión tiene que saber en quién ha confiado y volverse a Él. Usted ha confiado en el Señor, usted ha vuelto su cara hacia Él. Si usted ha hecho esto, está por buen camino. O si ya salió, gloria a Dios. Gloria a Dios y testifique que fue el Señor quien lo sacó de allí.
Por eso en Mateo 11, del 28 al 30, Jesús dice estas palabras que son tan especiales. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Créalo, créalo. Dios lo mantendrá a usted en medio de las pruebas. En medio de esa prueba que usted está pasando hoy, créame que el Señor está ahí al lado suyo. Y si usted se mueve, Él levanta su carpa y va con usted, donde quiera que vayamos, donde quiera que sentamos. Confiemos en la sabiduría y confiemos en la soberanía de Dios. En esa soberanía en la que nosotros entendemos que Él tiene todo bajo su control. Crea en que Él es soberano sobre todo, en especial en mis circunstancias. Y sobre todo crea que Él, por ser nosotros sus hijos, está aún más pendiente de nosotros y que nos lleva y nos levanta. Y por eso a veces solo se ven 2 huellas en la arena, porque nos lleva cargados. Hermanos, esto es no estoy diciendo que sea fácil. Es complicado, es complicado. Y si la depresión es tan grave, tan severa, y aún teniendo usted estos pensamientos en su corazón y en su cabeza, usted sigue postrado, no duden en acudir a un médico. No deben acudir a un médico, pero estoy segura de que muchas de estas circunstancias son solamente espirituales y que si usted confía en que el Señor lo lleva de su mano, usted va a salir adelante. Deposita tu espíritu redimido en las manos de Dios, nos aconsejan aquí, porque Él tiene cuidado de nosotros. Rechaza las actitudes de la carne que causan el problema. Olvídate de las iras, de las contiendas, de las envidias, de las venganzas. El Señor dice, la venganza es mía. Y créame que cuando nosotros dejamos la venganza en las manos de Dios, usted no se imagina. Si yo quisiera tenerlos aquí para que ustedes me dieran me dijeran cuántos de ustedes han dejado que el Señor tome el control de alguna situación y cómo ha venido a redundar en bendición para usted. Yo estoy segura que sí. Entonces rechace esas actitudes carnales. Acepte que Dios ve nuestra situación y desea que seamos sanados. Él es un Dios de amor, Él es un Dios misericordioso, bondadoso. Y si ha habido alguna situación que nos ha hecho sufrir, que nos ha hecho sufrir y en la que estamos todavía, por la que estamos todavía pasando, es porque todavía nos falta aprender algo y por la que nos falta reconocer alguna situación. Y entonces el Señor, cuando ya todo esté en orden, el Señor nos va a sacar al otro lado. Mis hermanos, finalmente quería darles esos 8 tips para encontrar esa paz interior que muchas veces nosotros perdemos en el trasegar de la vida y que no logramos encontrarla. Y es fácil y se los voy a enumerar así. Primero, tener la seguridad de nuestra salvación. ¿Usted está seguro de que es salvo? Si yo estoy segura de que estoy salva, entonces puedo tener una fe y una tranquilidad en esa vida eterna que nos espera. Esa es una primera parte que nos ayuda a tener tranquilidad. Cree que Dios tiene el poder y es soberano sobre todo, lo estábamos hablando del otro. Yo creo que el Señor tiene la soberanía sobre todas las circunstancias de mi vida. Créalo usted también y verá que al entregarle todo a Él, las cosas van a cambiar. Tercero, confiar en que el Señor suple todas nuestras necesidades. Mi Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Paz que sobrepasa, esa es la paz que nos trae, que sobrepasa todo entendimiento. Él suple todas nuestras necesidades y nos llena de paz aún en medio de la prueba. Cuarto, mantener la conciencia limpia.
esto guardará nuestra paz. Si usted se llena de ira, como hablábamos ahora, si usted entra en contienda con otras personas, si usted se llena de vergüenza, de odio, de querer que otras personas sufran, entonces usted no tiene esa paz que necesita para que todo vaya bien. Mantenga la conciencia limpia. Sea buena persona. Así de fácil. Pero no solo de hecho, sino de pensamiento y de corazón. Quinto, aceptarnos como Dios nos creó. Usar los dones de una manera prudente. Cuando el Señor lo creó a usted, lo hizo su Hijo. Él le entregó unos dones. Ponga en acción esos dones. Acepte lo que Dios le dio. Acepte las cosas para las que usted fue hecho. A veces podemos decir, ay, Dios mío, yo quisiera tener esos dones que tiene mi hermano o mi hermana. Yo quisiera ser así. Entonces usted no se está aceptando como usted mismo es. Porque Dios nos dio a cada uno dones y lo importante es aprender a conocerlos y saber amar esos dones y ponerlos en práctica. Ese es un punto importante para poder darle un propósito a nuestra vida. Sexto, tener un sentido de propósito. Aquí está el propósito. Tener un sentido de propósito en la vida nos libra de un vacío en nuestra vida. Tenga usted un propósito. El Señor le dio a usted un don y lo llenó de su Espíritu Santo. Y esto le da a usted esa llenura, le da a usted esa satisfacción de saber que usted tiene un propósito en la vida. Búsquelo a través de buscar sus dones y talentos. Séptimo, sienta la suficiencia de Dios que nos capacita para alcanzar nuestros propósitos. No se deje agobiar. Sí, yo sé que tengo el don, pero es que no me siento capaz, pero es que mis fuerzas me faltan. Pues, cuando usted se involucra, usted sabe que el Señor lo va a capacitar. No crea que para mí es fácil sentarme aquí a hablarle a la cámara. No es fácil, hermanos. No es fácil estudiar y sacar el tiempo y como que obligarme a que tengo que responder por esto que se me ha encomendado. No es fácil, hermanos, pero yo sé que tengo la suficiencia, que Dios me da esa suficiencia para poder hacerlo. Yo sé que Dios me capacita en este momento para poder hablarles. No soy yo, créanme que no soy yo. Yo soy Chani, como dicen. Yo quisiera estar metida debajo de una mesa. Pero el Señor me da esa fortaleza y me da la capacidad de poder hablar. Sienta la suficiencia de Dios que nos capacita. Créanme que si usted tiene un don, el Señor lo va a capacitar para usted poderlo llevar a realizar. Y octavo, tener un sentido de pertenencia, manejar el sentido de rechazo. Todos somos valiosos. Cuando usted entienda lo que hablaba hace un ratito, el valor tan inmenso que tiene usted para el Señor, cuando usted entienda que Él derramó gotas de sangre por su vida y pagó un precio inconmensurable por cada uno de nosotros, entonces usted va a sentirse dueño va a tener un sentido de pertenencia, va a decir, mi vida, sí, es la vida que el Señor me dio, pero mi vida es para Él. Y tener un sentido de decir, ¿a dónde pertenezco? ¿Quién soy yo? ¿Y cómo manejo yo mi vida? ¿Cómo puedo yo sentir ese sentimiento de control de nuestra vida? Esas son esas 8 características que quería que usted anotara y que usted trabajara en ellas, para que usted pueda sentir para que cuando usted sienta que está perdiendo esa paz interior, que está perdiendo ese gozo, que algo no está funcionando bien, usted vuelva a retomar todo esto que el Señor ha hecho por nosotros y pueda decir, realmente soy valioso para Dios, soy una persona que tengo un propósito en la vida y soy una persona que a pesar de las circunstancias estoy parada sobre una roca fuerte y vivo bajo su refugio. Eso es lo que esta lección quiere traerles en esta mañana. Gracias, mis hermanos, y espero que todo esto pueda servirles de verdad en esas circunstancias tan difíciles cuando viene la depresión.
Amado Señor, te doy gracias por esta palabra. Te pongo a cada uno de mis hermanos en tus manos, Señor, que escuchan esto. Y te pido que si alguno de ellos está pasando, Señor, por esa depresión, Señor, que ellos puedan entender que tú tienes el control de cada una de las situaciones, Señor. Gracias, Padre. Quedamos ante tu presencia, Señor, y te pedimos que nos acompañes el resto de la semana. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra. Amén. Gracias, hermano.